Ahora sí, estamos live, así que nuevamente Dios les bendiga a los que estén viendo, ¿verdad?, la transmisión en vivo. Vayan a ver este mensaje más adelante. Estamos en la segunda parte de una serie de mensajes que hemos titulado No cambies chinas por botellas, ¿verdad? Esto es un refrán popular aquí en Puerto Rico, por lo menos antes era muy popular. Decía la semana pasada que en la generación que estamos viviendo ya los refranes no se utiliza tanto como antes, ¿verdad? Y a veces en la escuela, cuando estoy dando clases, los utilizo y los estudiantes se me quedan mirando como que no entendí lo que me quisiste decir. Pero para beneficio, ¿verdad?, si alguien que estuviera viendo la transmisión no sabe lo que significa no cambie chinas por botellas, o si alguien estuviera viendo este mensaje de otro país y no sabe lo que queremos decir en Puerto Rico con chinas, en Puerto Rico las chinas son las naranjas, ¿verdad? Y cuando utilizamos esta frase de no cambie chinas por botellas, lo que queremos decir es que no cambies algo bueno por algo que no es bueno, o que no cambies algo de buena calidad por algo que no lo es, o que no cambies algo de valor por algo que no tiene el mismo valor o no tiene tanto valor, ¿verdad? Así que no cambies chinas por botellas. Muchas veces nosotros en la vida, sin darnos cuenta, o a veces dándonos cuenta, tomamos decisiones y terminamos cambiando chinas por botellas. El mensaje de hoy específicamente se llama No cambies la verdad por mentiras. No cambies la verdad por mentiras. Y sonaría lógico que la mayoría de la gente escogiera la verdad, pero lamentablemente no es así. Hay mucha gente que prefiere escoger lo que es mentira en vez de escoger lo que es la verdad, ¿no? Y también escuchamos muchas frases hoy en día como haz lo que te haga feliz, sigue tu corazón, no hay verdades absolutas. Y estas frases suenan bien bonitas, pero por más bien que suenen estas frases, generalmente están vacías de verdad, ¿verdad? No, yo como pastor, como esposo, como papá, también en muchas ocasiones he sido tentado a escoger lo que parece fácil, lo que se escucha bonito, en vez de escoger lo que es verdadero, porque hay veces que hay verdades que pueden ser verdades dolorosas, ¿verdad? Y el problema es con las mentiras bonitas es que terminan siendo una destrucción real. Y nuevamente vivimos en una cultura que rechaza la verdad de Dios. Podemos hablar muchas veces en televisión, en público, de otras religiones, pero no hablemos del cristianismo porque nadie quiere escucharlo, ¿verdad? Vivimos en ese tipo de cultura, donde dice que cada quien tiene su verdad. Y eso suena bien bonito, cada cual tiene su verdad, pero la realidad es que o algo es verdad o algo es mentira. No hay tu verdad o la verdad mía o la verdad del otro, o es verdad o no es verdad. Y vivimos en ese tipo de sociedad. Vive como tú quieras, ¿verdad? Cada quien tiene su verdad, pero eso no es real. Vivimos un tiempo de redes sociales, que yo las uso constantemente. Publico todos los días en mis redes sociales, pero tenemos mucha gente en las redes sociales que muchas veces nos enseñan ideas acerca del cristianismo que no tienen ningún fundamento bíblico. También escuchamos la frase, y esta la he escuchado mucho: soy espiritual pero no soy religioso. ¿Y qué significa esto? Esto es una excusa muchas veces para la gente que no va a la iglesia, o la gente que no está sirviendo de corazón a Dios, que muchas veces dice: yo soy espiritual pero no soy religioso, no necesito ir a la iglesia, no necesito orar, no necesito estar en contacto con Dios porque yo soy una persona espiritual, ¿verdad? También vemos en muchas iglesias que hay predicadores que suavizan la verdad del evangelio y los cambian por mensajes positivos, pero sin ningún tipo de arrepentimiento. Así, y de esta manera estamos cambiando la verdad por la mentira. ¿Y qué pasa? Nos llenamos de mucha información, pero sin transformación. Estamos rodeados de botellas, si lo podemos decir así, pero botellas vacías, botellas que se pueden ver muy bonitas, pero que no contienen nada adentro. Y dejamos de valorar las chinas, las naranjas, ¿verdad?, que es las que tienen el verdadero valor. Y yo le quiero ilustrar esto a través de un texto bíblico que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 2 al 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 2 al 4. Te doy un momentito para que lo busque. Y como siempre, cuando le lea, le voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 al 4. Y dice así la palabra del Señor: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no sea el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Versículo 3 dice: porque llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, y seguirán sus propios deseos, y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír, y rechazarán la verdad e irán tras mitos. Y vamos a hablar poco a poco de lo que nos quiere decir estos versículos. Primero, aquí el que nos está hablando a través de esta carta es el apóstol Pablo. Y en esta ocasión él está hablando a su hijo en la fe, a su discípulo Timoteo. Esta es la última carta que el apóstol Pablo escribió. Pablo estaba preso,
Pablo estaba sentenciado a muerte. Pablo sabía que no le quedaba mucho tiempo. Así que antes de partir, antes de entregar su vida por causa del Evangelio, él estaba dando unas últimas instrucciones en esta carta a su discípulo, a su hijo en la fe, Timoteo. Y lo está preparando para liderar en una época de creciente apostasía y confusión doctrinal. Pablo sabía que la persecución y el error doctrinal vendrían y exhorta, motiva a Timoteo a mantenerse firme en la verdad del Evangelio. Teológicamente, la apostasía significa el abandono consciente, deliberado y persistente de la fe verdadera en Dios. Esto es cuando alguien conoció en algún momento la verdad del Evangelio, cuando alguien en algún momento sirvió a Dios y de repente le da completamente la espalda. No es simplemente que tiene dudas, no es que tenga una lucha espiritual, que muchos las podemos tener, sino es una rebelión voluntaria y directa en contra de lo que una vez él creyó, en contra del Evangelio. Eso es lo que significa la apostasía, es el abandono consciente de la fe. Y entonces Pablo le está advirtiendo, mira, esto es lo que viene de camino, Timoteo. Con estas son las cosas que tú te vas a estar enfrentando. Y lo primero que le dice es predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y significa proclamar como un heraldo. Y un heraldo era un mensajero oficial del rey. ¿Y cómo va a predicar como un heraldo? ¿Cómo va a llevar el mensaje como un heraldo? Un heraldo tenía una autoridad por encima de él. Cuando un mensajero del rey iba a algún lugar, iba con la autoridad que el rey le enviaba. Y es como si el rey estuviera ahí dando ese mensaje. Así que cuando un heraldo del rey, un mensajero del rey iba a llevar algún mensaje, iba con autoridad, iba con claridad y no podía cambiar ese mensaje, no podía adulterar ese mensaje. ¿Por qué? Porque ese mensaje no era de él. Ese mensaje era del rey. Él no podía cambiar un mensaje que no se lo había autorizado a cambiar. Un mensaje que él no había escrito, un mensaje que él no había dicho. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, ve y lleva este mensaje tal y como yo te lo estoy dando, tal como Dios me lo dio a mí, tal como Dios lo dijo. Y Pablo no lo está mandando a predicar opiniones, ni tendencias o mensajes motivacionales, lo está enviando a predicar la palabra de Dios. Y a veces cuando nosotros estamos parados en este tipo de lugar, como un altar, como un lugar, un púlpito, donde tenemos un micrófono en la mano, muchos tienen la tentación de hablar sus propias opiniones, de decir yo creo. Y claro, nosotros tenemos opiniones, pero cuando nosotros predicamos desde este lugar o fuera de este lugar, cuando estamos en vivo hablando con alguien y estamos hablando del Evangelio, nosotros no solamente podemos hablar de nuestras propias opiniones, nosotros tenemos que hablar de lo que dice la palabra de Dios sin cambiar nada de lo que está ahí. Porque nosotros simplemente somos mensajeros también del rey. No, este mensaje no es nuestro. Este mensaje no se trata de mí, no se trata de lo que yo quiero decir, se trata de lo que ya Dios dijo a través del mensaje de su palabra. Así que le está diciendo, predica la palabra tal y como te la envié. Segundo, le está diciendo, mantente preparado, sea o no sea el tiempo oportuno. Porque las oportunidades van a llegar. Y si no estamos preparados para cuando las oportunidades lleguen, no las vamos a poder aprovechar. Y él está diciendo, prepárate, él está diciendo, estudia la palabra, lee la palabra, le está diciendo, ora, ¿sabes? Mantente preparado, sea o no sea el tiempo oportuno. Porque va a haber momentos oportunos para predicar la palabra. Predicar desde aquí, desde este altar, es fácil. Es el tiempo oportuno, estamos en la iglesia y el que está aquí es porque deseó estar aquí. Pero cuando estamos en un lugar allá afuera, donde quizás podemos tener un ambiente hostil, donde estamos hablando de un lugar donde la mayoría de la gente no sirve a Dios o no conoce a Dios y puede tener un pensamiento contrario, quizás ese no va a ser el momento oportuno, pero eso no quiere decir que es el momento de callar. Entonces él está diciendo, predica, sea o no sea el tiempo oportuno, predica a tiempo o fuera de tiempo. Entonces lo que Pablo le está diciendo es que tiene que tener una urgencia constante para llevar la palabra. El predicador no puede esperar el momento perfecto, él crea el momento. Porque la palabra no depende del clima espiritual o de la agenda humana. Simplemente el mensaje del Evangelio hay que llevarlo. Ya Jesús nos dio la palabra, vayan por todo el mundo y lleven el Evangelio. Ya el mandato está hecho. El tiempo oportuno va a depender de nosotros. Y tenemos que aprovechar cualquier oportunidad que Dios nos presente delante para nosotros poder llevar el mensaje. Y de la única manera que nosotros podemos llevar este mensaje es si tú y yo estamos preparados para hacerlo. Porque las oportunidades van a llegar constantemente. La oportunidad puede ser aquí, pero quizás este es el lugar más difícil que aparezca la oportunidad. Pero allá cuando estamos en la calle, cuando estamos con nuestros familiares, cuando estamos quizás en nuestro lugar de trabajo, cuando estamos en la calle, en la fila del banco, cuando estamos en el supermercado, se pueden presentar oportunidades a través de una conversación donde Dios nos puede dar el pie forzado para que nosotros podamos llevar el mensaje del Evangelio. Y la única manera que lo podemos hacer
es si todo el tiempo estamos preparados. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a su hijo en la fe, Timoteo. Luego le dice, corrige, reprende y anima. 3 cosas le dice. Corrige, le está hablando de confrontar el error con amor y con verdad. Nosotros podemos confrontar los errores de diferentes maneras, pero a veces el error se confronta atacando. Y esto no es lo que el apóstol Pablo le está aconsejando a Timoteo aquí. Le está diciendo, confronta el error, pero confróntalo con amor y con verdad. Nosotros también los que tenemos hijos, tenemos diferentes maneras de llamarle la atención a nuestros hijos. Podemos hacerlo con firmeza, pero sin necesidad de gritar, sin necesidad de usar un tono que altera a nuestros hijos. Pero podemos hablar también con firmeza, sin la necesidad de levantar nuestra voz. No tenemos que gritarle, no tenemos que hacerlo de manera hostil. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Confronta el error, pero confronta el error con amor y con verdad. Le está diciendo también reprende. Y cuando está hablando de reprender, está hablando de advertir con firmeza y con autoridad cuando hay pecado o cuando hay desviación. Advertir, le dice, un ejemplo de advertir. Te está yendo por un camino equivocado. La manera que estás viviendo no es una manera que quizás le agrada a Dios. Lo que estás diciendo no es la verdad. Esa es una manera donde tú puedes reprender a alguien, advertirle con firmeza y autoridad, pero sigue siendo con amor. Y tercero, le dice, anima, porque parte de lo que el mensaje del Evangelio se trata es de animar, es de consolar, es de exhortar, es de dar esperanza. Por eso se llama las buenas nuevas del Evangelio. Por eso se llama las buenas noticias del Evangelio. Porque lo más que nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios no tiene que ver con regaño, no tiene que ver con ataques, tiene que ver con consolar, exhortar y dar esperanza, dar fe, dar ánimo. De eso se trata la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios contiene más de 8,000 promesas a través de toda la palabra. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está exhortando aquí a Timoteo. Consuela, exhorta y da esperanza a través de la palabra. ¿Por qué tanta insistencia en esto que Pablo le está diciendo a Timoteo? Luego le dice, porque viene un tiempo, y ya lo estamos viviendo, en que la gente no querrá escuchar esa palabra. Van a rechazar la sana doctrina y van a preferir mensajes que les digan lo que quieren oír, no lo que necesitan oír. Es como si Pablo le dijera, predica mientras pueda, enseña mientras te escuchen, corrige mientras hay espacio, porque pronto muchos van a cerrar sus oídos a la verdad. Y esto, si nosotros lo sacamos del contexto del Evangelio, sabemos que muchas veces nosotros podemos tratar de aconsejar a una persona y no necesariamente la persona nos va a escuchar. Y cuando estoy diciendo que no necesariamente nos va a escuchar, no es que literalmente no escucha, es que no hace caso. Podemos advertirle que vemos un peligro que hay de camino. Podemos advertirle que vemos que su manera de vivir lo está llevando quizás a un lugar que no es muy bueno. Pero la persona decide si escucha o no escucha. Y Pablo le está diciendo, aprovecha, lleva el mensaje, predica, enseña, corrige, anima, porque llegará el tiempo donde nos van a querer escuchar. Y nosotros tenemos diferentes maneras de medir el tiempo, 2 maneras de medir el tiempo. El tiempo regular, donde nosotros lo medimos, donde nosotros calculamos la hora, como puedo mirar el reloj ahora y decir que son las 5 y 7 de la tarde. Eso es lo que llamamos el tiempo cronos, el tiempo que marca nuestro reloj, el tiempo regular, el tiempo, ¿verdad? Que nosotros podemos calcular la hora, el día, que es, el mes que es. Ese es el tiempo cronos, es nuestro tiempo regular de día a día. Pero hay otro tipo de tiempo que es el que me habla el apóstol Pablo aquí, en esta escritura, y es el tiempo kairos. Y el tiempo kairos no es cualquier tiempo, no es el mismo tiempo que nosotros miramos con la hora que miramos en el reloj. El tiempo kairos es un tiempo señalado, es un tiempo preciso, es un tiempo estratégico, es el tiempo perfecto de Dios. Es cuando Dios escoge hacer las cosas en ese momento, porque ese es el mejor momento para hacerlo. Y el apóstol Pablo está diciendo, llegará el tiempo. No habla de una posibilidad, le está hablando convencido, le está hablando de manera profética, le está diciendo, el tiempo va a venir, esto va a suceder. Y ese tiempo posiblemente es ahora, en este tiempo, en el 2025, que tú y yo estamos viviendo. ¿Qué tiempo será ese? Será el tiempo donde no escucharán la sana doctrina. La gente no va a soportar la sana doctrina. Una de las maneras donde no la iglesia, donde no los cristianos, donde los sociólogos, donde los psicólogos han denominado esta generación como la generación de cristal. ¿Por qué? Porque no soportan escuchar una corrección, porque no soportan escuchar una crítica,
porque solamente quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar y no desean escuchar nada más. Y muchos pensarán que quizá la generación de cristal es la generación más joven, que le llaman así. Pero yo creo que estamos viviendo un tiempo donde esa generación de cristal abarca diferentes edades, porque hoy en día ni muchos adultos quieren escuchar la verdad, ni muchos adultos quieren ser corregidos. Así que estamos viviendo en ese tiempo donde la gente no quiere ser confrontada, la gente quiere ser entretenida. Y cuando habla aquí de sana doctrina, me está hablando de algo que es sano, de algo que es saludable. La raíz de esta palabra viene de la palabra higiénico, y algo higiénico es algo que promueve o mantiene la limpieza. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina no tiene que ver con pelo, pintura y pantalla, como decían hace muchos años atrás. No tiene que ver con que se recorte o no se recorte, no tiene que ver con que use maquillaje o no use maquillaje. Eso no es sana doctrina. La sana doctrina habla de la enseñanza correcta de las Escrituras. De predicar las Escrituras, enseñar las Escrituras tal y como lo dice ahí, sin yo añadirle cosas, sin yo cambiar la conveniencia. Eso es lo que es la sana doctrina. Es la palabra de Dios tal y como fue escrita. La sana doctrina es una enseñanza que sana el alma, corrige el corazón y fortalece la fe de la gente. Y así como el cuerpo necesita comida sana para estar fuerte, nuestra alma necesita de esa sana doctrina para mantenerse firme en la verdad. De la misma manera que si nosotros todo el tiempo estamos comiendo comida que no es saludable, tarde que temprano puede afectar nuestra salud, de esa misma manera, si nosotros no estamos escuchando una sana doctrina, nuestra alma, nuestro espíritu va a terminar afectándose, porque estamos siendo enseñados de la manera incorrecta. Entonces, me habla de rechazar esta enseñanza, ¿verdad? Que es equivalente a preferir la comida chatarra, o sea, que la gente va a rechazar la sana doctrina. Espiritualmente prefieren la comida rápida, prefieren la comida que no es saludable. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. También dice más adelante, porque tendrán comezón de oír. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren escuchar. ¿Y qué significa eso? Sí, no se refiere a un deseo genuino de aprender, sino un deseo emocional, superficial y egoísta de oír solo lo que les agrada o lo que les entretiene. Es un deseo de ser entretenido, de ser autoafirmado, no de un mensaje que le hable de transformación o de un mensaje que les hable solamente de sus bendiciones. La gente prefiere escuchar el mensaje del evangelio que le habla de que va a ser bendecido. Y no hay nada malo con eso, Dios desea bendecir a sus hijos. La gente solamente quiere escuchar el mensaje del evangelio cuando le habla de aceleramiento, cuando le habla de prosperidad, cuando le habla de crecimiento, cuando le habla de las naciones. Y todo eso está en la palabra, pero no es lo único que está en la palabra. Y hay mucha gente que si este no es el mensaje que se lleva, prefiere no escuchar el mensaje del evangelio. Cuando está hablando aquí de la sana, cuando está hablando de tener comezón de oír o de escuchar lo que desean escuchar, está hablando de personas que escogen escuchar solo los mensajes que los hagan sentir bien y no necesariamente los mensajes que los ayuden a vivir bien. Son de estos mensajes que solamente me habla de cosas positivas, que tú vas a crecer, que tú vas a echar adelante, que tú vas a tener mucho dinero, que vas a tener propiedad, y nuevamente nada malo con eso. Si Dios te lo dio, Dios te bendiga, Dios te lo está dando y viene de parte de Él, no hay problema. Pero en la palabra ese no es el único tipo de mensaje que encontramos. También vemos el tipo de mensaje donde Dios nos quiere ayudar a que nosotros podamos crecer. Pero para poder crecer tiene que haber una transformación. Y para que haya una transformación me está hablando de un cambio. ¿Y qué tenemos que cambiar? Hay muchas cosas que todos nosotros en nuestro tiempo, según nosotros vamos creciendo y vamos madurando en la fe, hay muchas cosas que el Señor desea moldear en nosotros. Muchas cosas que Dios quiere transformar en nuestra vida. Transformar nuestro carácter. Y cuando estoy hablando de carácter, no estoy hablando de si eres una persona explosiva, aunque eso también lo transforma. Estoy hablando en tu carácter, todo lo que tiene que ver con tu persona. Dios desea transformar tu vida. Más adelante, el apóstol Pablo también le dice que buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír. El verbo sugiere acumular o escoger. Hoy diríamos seguir a mucha gente, seguir a influencers espirituales
o predicadores que confirmen lo que yo quiero escuchar. La gente cristiana que más sigue en las redes son la gente que solamente llevan los mensajes de crecimiento, de prosperidad. Son los mensajes que no hablan de transformación. Son los mensajes donde no habla que hay cosas que tenemos que entregar en las manos de Dios, como decía Yanir ahorita. Porque hay cosas que Dios quiere cambiar en nuestra vida. Hay cosas que Dios quiere mejorar en nuestra vida. Y dice, seguirán sus propios deseos. Ya no buscarán la voz del Espíritu, sino que van a buscar lo que ellos mismos quieren hacer. Se supone que tú y yo como cristianos somos guiados por el Espíritu de Dios. Y al principio le mencionaba que hay una frase bien bonita que dice, sigue tu corazón. Pero hay un problema con eso, y es que nuestro corazón muchas veces es engañoso. Muchas veces nuestro corazón, y cuando estamos hablando del corazón, estamos hablando de ese lugar donde están nuestras emociones, de donde salen nuestros pensamientos, donde está nuestro carácter. Muchas veces nuestro corazón, al ser un corazón emocional, nos impulsa a hacer cosas que luego nos arrepentimos, nos impulsa a hacer cosas que quizás no le agradan a Dios. Por eso esa frase de sigue tu corazón no es práctica de acuerdo al Evangelio, porque no debemos seguir las emociones, debemos seguir lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo correcto. También dice que habrá mucha gente que rechazará la verdad. Rechazarán implica un desvío deliberado, una actitud activa de desprecio y no una simple ignorancia. Y aquí cuando habla de la verdad, que van a despreciar la verdad, está hablando del mismo Jesús, está hablando de Cristo, de su palabra, del Evangelio, de la cruz. Juan 14:6 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Eso quiere decir que la gente que no ha conocido la verdad, pues no es libre. Y si no es libre, están esclavizados. Y si no son libres, están atados. Y si no son libres, están presos. ¿De qué? De diferentes cosas. Están presos de la mentira. Están presos del pecado. Están presos de diferentes ataduras que pueden haber en sus vidas. Pero conocerán la verdad. Y si conoces de verdad, la verdad, valga la redundancia, esa verdad te va a hacer libre. Pero la gente está rechazando la verdad. Y muchas veces prefieren mantenerse atados a mentiras que los hacen sentir bien en vez de conocer la verdad. Y la verdad es Cristo. También dice que se volverán o perseguirán mitos. ¿Qué es un mito? Un mito es un cuento, es algo que no es verdad. Son narrativas falsas, son fábulas, sin fundamento. Es algo que simplemente no es verdad. Y en la mentalidad griega del tiempo de Jesús, los mitos eran esas historias bonitas, que se escuchan bien, pero que no tienen ninguna verdad salvífica. Se refiere a teologías humanistas, a filosofías modernas, a doctrinas distorsionadas que ofrecen consuelo, pero sin ningún tipo de cambio, sin ningún tipo de conversión. Cuando estamos hablando de teologías humanistas, estas son las interpretaciones de la fe cristiana que colocan al ser humano en el centro, en lugar de Dios. Y nosotros no podemos ser el centro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos. Tú y yo tenemos falta. Tú y yo cometemos errores. Tú y yo no somos Dios. Así que si verdaderamente nosotros queremos servir a Dios, Dios tiene que estar en el centro de nuestra vida. Dios tiene que ser lo más importante de nuestra vida. Pero lamentablemente mucha teología moderna, en muchas iglesias, en muchos lugares, ponen al ser humano en el centro de todas las cosas. Y en lugar de predicar arrepentimiento y transformación por medio de Cristo, se enfocan solamente en el bienestar, en la autoestima de la persona. También me habla de filosofía moderna. Hablamos de esa corriente de pensamiento, de relativismo moral, donde todo es relativo, donde nada necesariamente es verdad, donde te dicen vive tu verdad. Pero nuevamente, o es verdad o no es verdad. No es mi verdad y tu verdad. La verdad simplemente es eso, es la verdad. Yo no puedo vivir en un engaño. Yo no sé, ¿verdad? Si usted ve igual que yo, pero esta camisa que yo tengo es verde. Y en esa línea de pensamiento de la gente, donde la verdad es relativa, donde tú tienes tu verdad, yo puedo decirle a alguien que esta camisa es blanca. Y como la verdad es relativa, pues bueno, pues si para ti es blanca, pues es blanca. En realidad es blanca, no es blanca.
es verde. Pero en esa corriente de relatividad, donde todo es relativo, donde la verdad es lo que tú quieras, alguien puede decir que esta camisa es blanca y pues sí, tienes razón, si para ti es blanca, es blanca. No. O es verdad o es mentira. No hay verdades relativas. No hay tu verdad o mi verdad o la verdad del otro. La verdad es la verdad y si no es verdad, es mentira. Tan simple como eso. También hay otro tipo de doctrinas o enseñanzas distorsionadas. Es una forma del evangelio que promete paz, bendición y éxito. Y que no hay nada más. Donde no hay pruebas. Donde no hay enfermedad. Donde no hay crisis económica. Pero eso no existe. El mismo Jesús dijo en una ocasión que en este mundo que íbamos a tener aflicción, íbamos a tener momentos difíciles. Pero a la misma vez también dijo, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Es este tipo de enseñanza donde dice, Dios te ama tal y como eres. No tienes que cambiar. Mas, sin embargo, el evangelio lo que me dice es que vengamos a Jesús tal y como estamos. Pero Él se va a encargar de transformar nuestra vida, haciéndonos a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar este texto a nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos comenzar a vivir en la verdad? Ya mismito lo voy a decir. Pero antes, quiero volver y decir, estamos viviendo en un mundo donde estamos buscando experiencias sin verdad. Donde la gente va a buscar voces que confirmen sus propios deseos y no la voluntad de Dios. Donde la verdad va a ser vista como anticuada, como intolerante, como aburrida. Donde la gente va a ir detrás de lo que se escucha bien, pero no tiene ningún fundamento bíblico. Una de esas historias de la Biblia, donde nosotros podemos ver un personaje bíblico que prefirió la verdad, prefirió la mentira en vez de la verdad, es la historia de Sansón. Sansón era un hombre que desde el vientre de su madre fue separado para servir a Dios. Y lo declararon nazareo. En ese entonces nazareo no es lo mismo que nazareno. Un nazareo era un hombre que desde el vientre de su mamá lo separaban para servir a Dios. Y una de las cosas, o varias de las cosas que un nazareo tenía que hacer era que tenía que ser totalmente separado para Dios. No podía estar cerca de cadáveres, no podía beber bebidas alcohólicas, no se cortaba el pelo en los tiempos bíblicos. Pero Sansón, cuando comenzó a ver que era usado por Dios, comenzó a coquetear con la mentira y comenzó a coquetear con el pecado, poco a poco. No fue de cantazo, pero comenzó a coquetear con las mentiras. Y esa mentira lo llevó a enamorarse de una mujer que servía a otros dioses. Y ella no lo amaba. Esta mujer se llamaba Dalila. Ella no lo amaba, pero lo utilizó. Él sabía la verdad, pero prefirió creer una mentira. ¿Y qué pasó con Sansón? Sansón terminó pecando poco a poco, pecando aquí, pecando allá, hasta que de repente la presencia de Dios lo dejó y él ni cuenta se dio. Y terminó sin fuerza, terminó sin visión física porque le sacaron los ojos, literalmente, y terminó sin libertad porque fue esclavizado, porque fue atado. Y él prefirió cambiar la verdad por una mentira. Y siempre la mentira, para ti, para mí, va a terminar en pérdida. Porque la mentira no nos lleva a ningún lado. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estás en peligro de cambiar la verdad por una mentira? ¿Estás buscando voces que confirmen más tus deseos que la palabra de Dios? ¿Cómo yo puedo poner en práctica esta verdad en mi vida? ¿Qué yo puedo hacer para vivir la verdad? ¿Cómo yo puedo hacer para alejarme de vivir en una mentira? Primero, conecta con la palabra de Dios todos los días. Esta es tu ancla. La Biblia es el ancla en medio de un mar de opiniones. La gente va a decir que esta verdad de la palabra de Dios, de esto que está aquí, que esto es anticuado, que esto es un libro que tiene miles de años. Mas, sin embargo, los filósofos siguen leyendo a Aristóteles, que también tiene miles de años de haber escrito. Pero siempre hay algo en contra de la palabra de Dios, escrita. Pero nuevamente, la palabra de Dios es la verdad. Juan 17:17 dice, tu palabra es la verdad. La única manera que tú y yo vamos a poder conocer la verdad tal y como Dios lo dijo es si conocemos la palabra de Dios. Porque va a haber mucha gente que nos va a tratar de engañar.
Y si tú y yo no conocemos esa palabra, podemos ser engañados totalmente, sin darnos cuenta, y podemos estar alejándonos de Dios, podemos estar pecando en contra de Dios, y como no conocemos la palabra, ni tan siquiera nos hemos enterado. Hay mucha gente que coge textos bíblicos y los cambia, y el que no conoce la palabra no se da cuenta que le cambiaron lo que dice el versículo bíblico. Por eso es importante que tú y yo conozcamos la palabra de Dios. ¿A qué me ayuda la palabra de Dios? La palabra de Dios me ayuda a conectarme con Dios, me ayuda a conocer a Dios, pero sobre todo, si de verdad yo quiero vivir una vida que agrada al Señor, la palabra de Dios, la Biblia, es la que me va a ayudar a vivir de una manera que a Dios le agrade. Y la bendición de Dios reposa sobre la vida de aquellos que le sirven. Y la única manera que tú y yo podemos vivir ese tipo de vida que le agrada a Dios es si tú y yo conocemos esa palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios, nadie nos puede venir a engañar. Nadie que diga predicar el evangelio puede distorsionar eso que está ahí y nos puede engañar. ¿Por qué? Porque yo conozco lo que dice ahí. Hace un tiempo atrás, ya varios años atrás, cuando yo trabajaba en el área de Atorrey, yo creo que lo he contado anteriormente, me encontré un tiempo de almuerzo caminando por Atorrey, allí entre medio de un montón de gente, y se me acercaron dos jóvenes, quizás tenían algunos 18, 19 años, estaban en edades universitarias, y se acercaron a darme lo que nosotros llamamos tratado, ¿verdad? Donde se supone que tiene palabra de Dios. Y me lo entregan y lo empiezo a leer y ellos me empiezan a hablar. Y todo parecía que iba bien. Ay, qué chévere, estos dos jóvenes en edades universitarias, 18, 19 años, valientes aquí entre medio de ejecutivos en Atorrey, llevando la palabra de Dios, hasta que de repente me empiezan a hablar de Dios Madre. Me empiezan a hablar de que Dios regresó en los 1940 y tanto y regresó en Japón. Jesús, regresó en los 1940 y tanto y regresó en Japón. Y yo me di cuenta de que estaba usando un versículo bíblico, de que así, entre medio, mezclando otras cosas, estaba hablando algo de palabra de Dios, pero que estaba distorsionando la palabra de Dios totalmente. Cuando me di cuenta, entonces yo empecé a evangelizarle a ellos y empecé a hablarles a ellos. No nada violento, nada, ¿verdad? Atacándolos, simplemente hablando con esta misma voz que le estoy hablando de la palabra de Dios. Y cuando ellos se dieron cuenta que yo conocía el evangelio, de la misma manera que rápido llegaron donde mí, de esa misma manera se esparcieron y se desaparecieron y me dejaron con la palabra en la boca. Pero la única manera en que yo podía reconocer que eso bonito que ellos parecía que estaban diciendo no era palabra de Dios, es que yo conocía la palabra de Dios. Así que conecta con la palabra de Dios todos los días. Segundo, evalúa lo que consumes. De la misma manera que cuando nosotros queremos llevar un estilo de vida saludable, evaluamos lo que consumimos en cuanto a alimentos se refiere, para nosotros poder alimentar de la manera adecuada nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y alimentarnos con la verdad. Nosotros tenemos que tener cuidado primero a quien escuchamos. Lo que entra por aquí tiene un efecto. Igual que mucha gente dice, no, la música es simplemente eso, es música. La música es poderosa. Pregúntale a los psicólogos, aún los que no son cristianos, cuán poderosa es la música. Por eso es que cuando estamos viendo una película de tensión, de drama, la música que nos ponen ahí va de acuerdo a la trama de la película. Por eso es que cuando estamos viendo una película y estamos en una escena donde hay tristeza, escuchamos música melancólica. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando salió la primera película de Fast and the Furious. A mí no me gustaban los carros, todavía no me gustan mucho, pero un compañero de trabajo iba a ir a verla y yo acepté ir con él. Yo, pues vamos a verla, que hacen ni qué. Cuando se acabó la película, yo tenía el deseo de salir en mi carro chillando goma. Y mi carro era automático. ¿Por qué? Porque a través de toda la trama de la película, la música de la película y lo que estaba viendo, tuvo un efecto en mí. Y de repente, ¿qué yo estoy haciendo? Tratando de chillar goma aquí en este carro automático. Yo nunca he hecho... No tiene sentido. ¿Qué me di cuenta? La música de la película y lo que vi a través de la película tuvo un efecto. Entonces, evalúa. ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué has estado escuchando? ¿Has estado escuchando más palabra de Dios? ¿O has estado escuchando más lo que dicen las noticias? Déjame decirte algo si no te habías dado cuenta. Lo que te dicen en las noticias, no todo lo que te dicen es verdad. Las noticias, lamentablemente, ¿verdad?, también tienen sus propios intereses, los canales de noticias, porque hay una agenda que tiene mucho dinero. Y hay muchos políticos, y hay muchas compañías, hay mucha gente poderosa en el mundo que desembolsa buen dinero para que algunos canales de noticias den las noticias que a ellos les conviene económicamente. Y a veces las escuchamos y queremos todo lo que dicen ahí, y nos empieza a caer mal alguien por algo que está diciendo las noticias,
o empezamos a creer mentiras que nos están diciendo y no estamos evaluando lo que estamos escuchando. Y a veces estamos así nerviosos, estamos en crisis, estamos en ansiedad. ¿Y qué pasó? Es que hemos estado escuchando más noticias que palabra de Dios. Lo he dicho anteriormente, las noticias, la mayoría de las noticias que dan, el 99% son malas noticias. Y si ya tú estabas un poco alterado, alterada, estabas un poco ansioso, ansiosa, cuando terminas de ver las noticias, terminas de estar y caes en crisis. Así que, ¿qué has estado escuchando? ¿Has estado escuchando más noticias? ¿Has estado escuchando más el programa de bochinche? ¿Has estado escuchando más los influencers que no llevan una buena enseñanza? ¿O has estado escuchando más la palabra de Dios? ¿Qué estás leyendo? No todo lo que leemos nos edifica. No todo video viral nos edifica. Primera de Tesalonicenses 5:21. El apóstol Pablo dice también, examina todo y retén lo bueno. ¿Qué te está diciendo? Puedes ver las cosas. Puedes léelas, pero evalúa lo que estás leyendo. Escucha, pero evalúa lo que estás escuchando. Y de todo eso, deja a un lado todo lo que no sirve y retén solamente lo que es bueno. Quédate con lo que es bueno. Así que tenemos que evaluar lo que nosotros consumimos para evitar vivir en una mentira y sí vivir en la verdad de Dios. Tercero, sé valiente para hablar y vivir la verdad. Aunque sea incómoda, la verdad libera. Y hay veces que muchos cristianos han decidido quedarse callados en lugar de llevar la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque para mucha gente la verdad del Evangelio duele. La verdad del Evangelio incomoda. La verdad del Evangelio hay mucha gente que los hace enojar. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está dispuesto a ser confrontado con la verdad. Pero Juan 8:32, Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y quién era la verdad? La verdad es Él. Así que nosotros, conociendo a Jesús, vamos a conocer la verdad de la vida. Y ya no vamos a estar más atados a nada, ni a la mentira, ni a la tristeza, ni a la depresión, ni a la ansiedad, ni a ninguna de estas cosas que atacan nuestra vida. Y más cuando estamos viviendo una mentira. Así que cuando vivimos la verdad del Evangelio, somos libres de todas estas cosas. Porque el Evangelio, precisamente, la palabra de Dios, nos hace libres. Nos hace libres, sobre todo, del pecado, que es lo que destruye al ser humano. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que ser valientes para hablar y vivir la verdad. Me ha pasado en la calle, me ha pasado en lugares donde estoy, donde hay gente que sabe que soy cristiano, donde hay gente que no sabe que soy cristiano también. Cuando me toca hablar acerca del Evangelio, siempre va a haber gente que pone cara, siempre va a haber gente que se molesta, siempre va a haber gente que se incomoda, hasta algunos familiares. En el colegio donde trabajo, a pesar de que es un colegio cristiano, no todos los estudiantes son cristianos. Y cuando me toca hablar de la verdad del Evangelio, uno lo puede ver en las caras de muchos de ellos que no les gusta. ¿Por qué? Porque la verdad los confronta con la manera que ellos están viviendo. La verdad los confronta quizás con la manera en que sus casas están viviendo. La verdad los confronta con la música que han estado escuchando. La verdad los confronta con la manera en que ellos han estado hablando. Y no todo el mundo le agrada. Pero tenemos que aprender a ser valientes y vivir y hablar la verdad. Nuevamente, el vivir la verdad de Dios y el hablar la verdad de Dios no tiene que ser en modo ataque. No tiene que ser en modo para tú formar una trifulca y formar una pelea por tú llevar el Evangelio. No tiene que ser de esa manera. Podemos hablar la verdad del Evangelio con respeto. Podemos hablar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida con respeto. Dar el testimonio de lo que Dios hizo en mí. Dar el testimonio de lo que Dios hizo en mi familia. Y de ninguna manera yo tengo que hacerlo atacando a la otra persona. No todo el mundo entiende esto. Recordando nuevamente, hace unos años atrás, yo recuerdo que de la iglesia que yo asistía, nos invitaron algunas familias a llevar el Evangelio a una casa, a un familiar de alguien de la iglesia que no eran cristianos. Y fue un señor que no tenía mucho tacto hablando. Y está uno de los familiares de esta señora de la iglesia, un primo de esta señora, y le dice a este señor, sí, porque tú y yo somos hermanos. Y el señor, en vez de usarlo con tacto, en verdad de quizás no hacer ninguna referencia a lo que le acababa de decir, le dijo, tú y yo no somos hermanos. Porque yo soy cristiano y tú no eres. Y esto, si usted se lo puede imaginar, formó un problema en aquel lugar.
donde fuimos a evangelizar, donde fuimos a llevar la palabra. Pero de la manera que él habló sin tacto, lo que formó fue un problema en ese lugar. Podemos ser valientes, podemos hablar la verdad del evangelio, podemos vivir la verdad del evangelio, pero siempre hacerlo con amor. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Último punto. Busca consejería bíblica, no solo popular. O sea, escucha a la gente que está llena del Espíritu, no solamente a la gente que está buscando likes. En los tiempos que estamos viviendo, tenemos, ¿verdad?, el contacto con las diferentes redes sociales. Yo mismo escucho palabra de Dios a través de las redes, escucho predicaciones, escucho mensajes cortos, igual que yo los llevo a través de las redes. Pero como decía el versículo anterior, yo examino todo y solamente retengo lo bueno. He escogido mis 2, 3 predicadores, 5 predicadores que quizás son los que yo escucho la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque he estado evaluando. Esto que dijo fulano está medio raro. O esto que dijo fulano o fulana no es la verdad. Así que es una bendición las redes sociales, que podemos aún recibir palabra en nuestra casa, podemos recibir palabra cuando estamos en el carro, o quizás si estamos caminando haciendo ejercicio en algún lugar. Pero tenemos que tener mucho cuidado y buscar consejería bíblica en los lugares adecuados. Buscar gente llena del Espíritu, no solamente gente que está buscando tu aprobación y que tú le des un follow en las redes sociales. Entonces, ahora sí, para cerrar, con mi iglesia, nosotros, el Centro Oasis Familiar, nosotros no vamos a cambiar la verdad por aplausos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. La semana pasada le compartía un texto que decía: ¿de qué vale que ganemos el mundo entero, pero se pierda nuestra alma? Nuestra alma es lo más valioso que nosotros tenemos como seres humanos. Nosotros aquí, en este mundo, como le he dicho anteriormente, podemos vivir una vida que consideremos larga, igual que la ha vivido mi abuela, tiene 95 años. Dios nos puede permitir llegar hasta donde Él quiera, 100, 105, 110, donde Él quiera. Y aquí puede parecer una vida extremadamente larga. Pero lo más importante no es la vida que nosotros vamos a vivir en este lugar. Porque por más larga que parezca, nuestra vida tiene un principio y tiene un fin en esta tierra. Pero hay un momento donde nosotros vamos a vivir una vida eterna. Y solamente hay 2 lugares donde nosotros vamos a vivir una vida eterna. O la vivimos en la presencia de Dios, o lamentablemente la vivimos en la presencia de Satanás. ¿Cómo puede un Dios bueno enviar gente al infierno? Dios no envía gente al infierno. La gente que va al infierno, lamentablemente, es la gente que decidió darle la espalda a Dios. Servimos a un Dios amoroso que no quiere que nadie se pierda, que quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento. Así que nosotros como iglesia no vamos a cambiar la verdad por aplausos. Yo no voy a cambiar el mensaje del evangelio simplemente para decirle a todo el mundo que va a tener mucho dinero, que va a tener todo lo que ellos quieran en la vida, que van a estar viajando todo el tiempo y que va a ser bendición tras bendición tras bendición y nunca vas a tener un problema. Porque si yo les digo eso, yo les estoy mintiendo. Y lamentablemente hay algunas iglesias que hoy en día se han dedicado a eso y mire, tienen todas sus sillas llenas, son iglesias grandísimas porque tienen unos mensajes que son agradables al oído. Y aunque Dios sí nos bendice, aunque Dios sí nos puede seguir añadiendo bendición, Dios nos puede prosperar, Dios puede hacer lo que Él quiera porque Él es Dios. Pero de la misma manera Dios quiere transformar nuestra vida. Y los cambios no siempre son fáciles. Así que como iglesia, nosotros no vamos a cambiar la verdad del evangelio por aplausos. Nosotros no vamos a predicar solo lo que la gente quiere oír, sino lo que la gente necesita oír. Es como cuando nosotros tenemos hijos. Nosotros amamos a nuestros hijos. Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero hay momentos en que nosotros como padres tenemos que corregir a nuestros hijos. Porque si no lo hacemos, nosotros vamos a ser los causantes de que nuestros hijos se desvíen del buen camino. Y siempre les pongo el ejemplo. Hay gente que no quiere simplemente regañar nunca para nada a sus hijos, que solamente quiere decirle lo bueno. Pero si yo tengo un bebé que va con un tenedor hacia un enchufle, y yo lo veo que va directito para el enchufle, que eso posiblemente es el testimonio de todo lo que hemos tenido hijos cuando son pequeños, porque los enchufles llaman la atención. Yo veo que va camino a eso, o va con un pinche camino allá, y yo, ay, no lo voy a decir nada, porque yo lo quiero tanto, que no quiero regañarlo, que se sienta mal. ¿Qué va a pasar si no lo regaño y él mete el tenedor dentro del enchufle? Usted sabe, no le tengo que decir. Y hay veces que nosotros tenemos que corregir, que tenemos que llamar la atención. Con el mensaje del evangelio pasa exactamente lo mismo.
Hay veces que Dios nos tiene que corregir. Dios me ha corregido a mí infinitas veces, un montón de veces. Y hay veces que me he tenido que corregir varias veces por lo mismo, porque no lo aprendí de la primera. Así que nosotros como iglesia no solo vamos a predicar lo que la gente quiere oír, sino lo que la gente necesita oír. Vamos a levantar una generación que ama la verdad, aunque duela. Y vamos a vivir como personas que prefieren no cambiar chinas por botellas. La gente que va a escoger vivir la verdad del evangelio, aunque muchas veces duela. Y yo con esto quiero terminar. Yo quiero orar, ¿verdad? Que nosotros nos demos cuenta de que es importante que nosotros no cambiemos la verdad por la mentira. Porque sabes que ninguna mentira es eterna. El problema de la gente que vive en la mentira es que tarde que temprano la mentira va a salir a la luz. Mire, la gente que se dedica a decir mentiras tiene que tener buena memoria. ¿Por qué? Porque si te olvida lo que tú le dijiste, la mentira que le dijiste a alguien en algún momento, vas a caer, te van a cachar y vas a terminar como mentiroso o mentirosa. Vivir una mentira es similar. Podemos tratar de aparentar muchas cosas, podemos tratar de vivir en mentiras, pero tarde que temprano la verdad siempre va a salir a la luz y nos vamos a dar cuenta que hemos estado viviendo engañados. Así que no cambiemos chinas por botellas, no cambiemos la verdad por la mentira. Y vamos a orar primero por los que puedan estar viendo esta transmisión de este video, por los que quizás puedan estar viendo este video más adelante. Y luego terminamos la transmisión, escuchamos una alabanza, un pedacito de una alabanza y oramos. Como siempre les digo, si usted tuviera alguna necesidad mientras estamos orando, el altar está abierto en confianza, usted puede pasar aquí. No me tiene ni que decir por qué usted quiere que yo ore. Simplemente necesito oración, necesito que ore por mí. Si no, al final, como quiera, vamos a orar por todos. Porque Dios conoce nuestras necesidades y Dios conoce nuestras peticiones. Así que vamos a orar primero por los que están en la transmisión y luego oramos por los que estamos aquí reunidos aquí en casa. Padre, en esta hora te quiero dar gracias. Gracias por la oportunidad que me das de llevar el mensaje del Evangelio. Gracias porque este mensaje es la verdad que todos nosotros deberíamos vivir. Padre, en esta hora te presento las personas que puedan estar viendo esta transmisión en vivo o las personas que puedan estar viendo este mensaje más adelante. Señor, en esta hora, si hay alguno que está viviendo de alguna manera, ha estado viviendo en alguna mentira, donde ha preferido escuchar mensajes que le convienen, mensajes que se escuchan bonitos y ha tratado de estar negando la verdad de Dios, en esta hora yo oro para que tú toques su vida, para que tú toques su corazón y tú lo puedas cambiar y tú lo puedas transformar y se puedan dar cuenta que vivir en una mentira es un error. Padre, y que de hoy en adelante puedan decidir caminar contigo, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de ti. Señor, los presentamos ahora mismo delante de ti. Señor, si hubiera alguien viendo esta transmisión que tiene alguna necesidad, que tuviera alguna petición delante de ti, en esta hora lo presentamos y oramos por ellos, Señor, y oramos que tú seas propicio a sus necesidades, Padre, y que ellos se puedan dar cuenta que eres tú obrando en medio de su vida y obrando en medio de la vida de su familia. En esta hora yo te doy gracias por lo que ya estás haciendo en medio de nosotros, en medio de los que están escuchando esta prédica, esta transmisión a través de estas redes. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.